Con gusto. Y ahí luego te voy a recordar y ya platicaremos, si quieres, fuera del aire, que por ahí tenemos un parentesco tú y yo. ¿Ah, sí? Mi, mi, Tu mamá era Ajá. hermana de Beatriz, Sí, mi tetis. Y Beatriz estaba casada con Salvador Sí, Pérez Yáñez, que es Salvador hermano de mi Pérez mamá. Yáñez. Ah, no me digas. Mi Me acuerdo, mamá es Elena Pérez Yáñez. ah, mi tío Chávalo, le decíamos. Exacto, Y tu primo exactamente. era Chavalito. Chavalito, que en paz Sí, descanse también. bueno, Chávalo vivía en mi casa prácticamente. Mi tía Beatriz vivía cuando yo era niño, hace muchísimo tiempo, Sí, en la avenida Coyoacán, casi esquina, creo que con Ángel Urrasto, 700, 745. 745, sí, ahí cerquita de la escuela que está, sí, sí, me Qué acuerdo bien, muy bien. oye, Pues qué, pues qué gusto. qué coincidencias. Oye, pues bienvenido a Recomiéndame un buen libro. Amigos, hoy estaremos platicando con Saltiel la Triste acerca de su libro más reciente, Los demonios de la culpa. Yo quisiera, Saltiel, que nos platicaras un poquito de ti y ya luego entremos en materia, que nos platiques, pues, qué te llevó a escribir esta novela y luego nos lanzamos con las preguntas. Muy bien, yo encantado. Bueno, primero les agradezco a ustedes que estén aquí para comentar el libro, me da mucho gusto. Creo que una de las cosas más bonitas en la vida es hablar de literatura. Después de leer, creo que lo más bonito es comentar lo que uno ha leído. Y si ahora pues comentan lo que yo, aparte de leer, escribí, pues más emocionante para mí. Miren, esta novela la quería escribir desde hace muchos años. Eh, la empecé a escribir, pues no sé, hace muchos años, porque tenía ganas de escribir una novela épica, digamos, con un trasfondo épico, mítico, digamos, donde aparecieran personajes de la mitología griega, pero transformados en mexicanos pues normales, digamos, de la Ciudad de México sin más trámites. Estaba yo dando un curso de la Orestiada en ese momento y yo creo que a partir de esas clases, ya tampoco me acuerdo bien, se me ocurrió esta idea de empezar a contar esto en la Merced y empezó, recuerdo muy bien, y, y escribí bastantes páginas en un cuaderno a mano sobre la novela, pero después me trabé, no supe cómo resolver algunos asuntos y la dejé pues ahí pensando que tenía que leer un poco más y compraba libros sobre mitología y leía y todo, pero la cosa no se destrababa y entonces escribía otras novelas y así fue pasando hasta que en la pandemia, cuando supe que me iba yo pues, a quedar encerrado como todos, yo estaba escribiendo una serie de novelas de la que había publicado la primera, que se llama Cicatrices de la Memoria, y tenía otras dos novelas que quería terminar, pero son novelas bastante difíciles, tristes, complicadas, que hablan de un momento de mi vida muy difícil, muy autobiográficas. Y pensé que si iba a estar encerrado como todos y seguía escribiendo esto, no me iba a hacer mucho bien. Y entonces dije, bueno, pues voy a buscar otra cosa que pueda escribir. Y me encontré aquel cuaderno que había yo escrito y, y seguro no tenía yo computadora cuando lo empecé a escribir, porque si no hubiera pasado esto a un archivo. Entonces había disquetes, ustedes se acuerdan a lo mejor de esos disquetes, y tampoco tenía disquete, no tenía, claro,
tenía yo una cosa como para poderlo recuperar, pero no, ni eso había, y entonces dije, bueno, entonces la voy a pasar, cuando menos para empezar y entretenerme un poco y que ya quede registrado, porque no me acordaba ni siquiera que no la tenía en ningún archivo. Eh, y entonces se me fueron ocurriendo cosas, se me ocurrió el principio, se me ocurrió cómo era el narrador, que no era el original, que tenía como narrarla, y, y como empecé a trabajar pues todo el día, porque el trabajo que hacía era por Zoom, igual que ahorita, digamos, dirigía un noticiero para Televisa, sobre la universidad, se llama Creadores Universitarios, y con la pandemia pues se suspendió el programa, entonces tenía yo todo el tiempo y me dediqué a escribir y se me ocurrió y empezó a salir toda, y entonces pues ya me fui, pues yo creo que la primera versión la debo haber empezado a escribir en mayo, digamos, el 2019 fue la pandemia, ¿verdad? 20. Sí, 20. Pues en mayo del 20, a lo mejor en abril inclusive, y yo creo que tenía terminada la primera versión para noviembre, diciembre, y ya teniéndola terminada, entonces ya podía yo trabajar. Vargas Llosa decía que para poder escribir una novela, primero hay que haberla escrito. O sea, que primero se tiene como el magma de la novela, lo que uno va a contar, los personajes, la idea central, y entonces ahí empieza uno a, pues, escribirla y a pulirla y a ver qué le falta e ir quitando cosas. Y eso sí, ya me llevó mucho más tiempo, y le fui quitando y acortando hasta que pues ya la dejé como ustedes la leyeron, y que a mí, bueno, me pareció que ahí había terminado ya la labor, ¿no? Muy bien, pues vamos a pasar entonces a las preguntas. Muchas gracias por esta introducción. Y bueno, pues adelante, Nela, con tu pregunta. Hola, ¿qué tal, Saltiel? Buenas noches, un gusto conocerte, muchas gracias por estar con nosotros. Mira, Gracias a tu ti, Nela. libro, eh, nosotros comentamos el libro por metas, ¿no? Y Ujú, entonces, creo que no nos gustó por el hecho de que nos llevas a otra época, a una época que yo no la viví, pero ujú, la pude experimentar pues por las películas que veía mi abuelito o mis papás, o por esos relatos que también vienen de mi familia, o porque está ujú, encapsulado afortunadamente pues en la televisión, ¿no? Ya ujú, que además tenemos el internet, o sea, cualquier cosa le googleas, o sea, el edificio Valmori, o sea, uno lo busca y sale, ¿no? Cómo era, cómo va cambiando el paisaje. Entonces, con ese pasar del tiempo, creo que eso es lo que tú haces. Nos pones el clímax desde el inicio en tu prólogo y de ahí ujú, nos llevas a toda la historia de lo que es la familia de los Esponda. Y es una historia que nos llega a atrapar porque queremos saber qué va a pasar con Gladys, ¿no? En qué momento vamos de la historia a llegar ya al punto en el que iniciamos y vamos conociendo a otros personajes que a lo mejor nunca pensábamos que los ibas a mencionar, ¿no? O sea, sí, Federico, los abuelos, el papá, o sea, ujú, nos vamos como muy, muy, muy atrás. Y todo esto lo comento porque noto en tu novela que, o sea, todo esto se desarrolla por un tema que también es por Gladys, la belleza. Y ujú, ya cuando vas avanzando más en la novela dices, claro, ahora todo tiene razón de por qué las cartas de Josefina, por qué le puso Elena, y como que uno ujú, entiende y dice, es que esto es como Elena de Troya y se está desatando el batallón y todo este tipo de cosas. Y lo que yo noto es, en este libro están muy marcados los siete pecados capitales. O sea, hablas mucho de la avaricia, de la lujuria, de la ira, la gula, la envidia, la pereza, la soberbia, y nos haces esa ondulación a través de tus personajes. Y uno dice, ah, pues sí, es que la soberbia, este personaje de Federico, pues sí, obviamente, y ahora la tiene
Armando, ¿no? O sea, y estos los van heredando, ¿no? ¿Y dónde está la envidia de Josefina? Bueno, porque son las hermanas y también es como te remontas a las típicas historias de antes de los celos de un hermano con otro, ¿no? Aunque ahora sea con mujeres. Entonces mi pregunta va referente a eso. En esta construcción y en toda esta diversidad de personajes que nos das, ¿cuál es el que te costó más trabajo? ¿Cuál es el que dijiste, o sea, lo tengo que plantear así, la gente le tiene que caer mal, pero yo lo estoy disfrutando como escritor de cómo estoy armando su personalidad y cómo estoy construyendo a mi personaje? O sea, mi pregunta es, ¿cuál es el que más te costó trabajo y cuál sería el que dices, ay, como que lo odio? No, pues mira, el asunto de escribir es una experiencia un poco rara porque eh, yo escribo fundamentalmente en las mañanas, muy temprano, hasta determinada hora, y si vuelvo a trabajar en la tarde, nada más es para trabajar sobre lo que he escrito eh, normalmente, pero vives todo el día con la novela en ti y, y los personajes entonces viven en ti. Para mí es muy importante, y espero que estarte contestando, tener el narrador de la novela. Si no tengo el narrador bien pensado y bien perfilado, me cuesta mucho trabajo hacer. Y creo que ese fue el secreto que me desbloqueó para escribir la novela, que encontré que el narrador era este niño durante la novela y por eso la novela la ubiqué empezando en el año 49, precisamente, no por otro dato, sino porque yo nací ese año. Y entonces dije, bueno, entonces la novela va a durar hasta el año 62, que son los años de mi infancia, antes de entrar a la adolescencia, de los 0 a los 13 años, ¿no? Entonces, y me acordaba yo pues, de todo, de la muerte de Marilyn y todo. Tenía yo bien enmarcado cuál era el espacio geográfico, la ciudad de mi infancia, el espacio emocional también era la ciudad en la que yo crecí, en la que me formé, ¿no? En la que fui conociendo esa ciudad que me gustaba y que me emocionaba. eh, y, y, y con eso entonces ya los personajes iban apareciendo y yo los iba pues conociendo un poco. Tenía más o menos definido, pero los personajes se van formando poco a poco. Entonces me admiraban mucho. Josefina es el personaje que me parece más complejo entre todos, porque es una mujer que es guapa, ¿no? Quizá no tan guapa como su hermana, pero sí bastante guapa, pero que, como dicen las mujeres, no se saca partido, ¿no? Entonces no se fía de su belleza como se fía Gladys, sino se fía de una inteligencia no lógica, digamos. Josefina no es una mujer que razone, sino que tiene intuiciones y que va haciendo. En el momento de la novela se dice, intuyó tal cosa y lo siguiente fue probar que su intuición estaba bien, ¿no? O sea, no razona para llegar a una conclusión, sino razona para ver que esa conclusión está correcta, ¿no? Por lo tanto, pues se puede equivocar muchas veces, pero en ella, pues la mayor parte de las veces acierta, es ambiciosa, es egoísta, es calculadora y, y pues me gustaba, y Gladys también. Entonces creo que ningún personaje me disgusta. Yo sabía desde el principio que todos los personajes iban a ser, pues como somos los seres humanos, iban a empezar. El que me daba más pena era Armando, porque es un buen tipo al principio de la novela, eso yo lo sabía, ¿no? Y, y poco a poco la ambición se iba posesionando de él hasta que se vuelve pues
este monstruo que ya es en Tijuana, que ya no le importa pues nada, ¿no? Entonces, no me costó, quizá el personaje que más trabajo me costó, pero por la anécdota, es uno que no tiene mucha importancia, que es la hija de Armando, a la que va a sacrificar. Porque el episodio del sacrificio de la niña fue muy, muy difícil de escribir, porque yo soy padre y tengo 2 hijas, ¿no? Que ya están mayores y con las que me llevo muy bien, tengo una relación. No somos amigos porque yo nunca quise ser amigo de ellas, sino ser su padre, pero tener una relación amistosa, que es distinta, ¿no? A ser su amigo, a tener una relación amistosa, de confianza y todo. Me, ha sido una experiencia muy, muy padre, la de la paternidad. Entonces, llegar a esa anécdota, ¿no? Cómo concebirla fue lo más difícil, cómo hacer, buscar los pretextos para que si no se sacrificaba los Esponda no pudieran salir, pero una vez después del sacrificio ya nada iba a ser igual para nadie, ¿no? O sea, para nadie, ni para la niña, ni para Rigoberto, ni para la nenina, o sea, ese hecho es el que mata todos los buenos sentimientos que pudiera haber en todos, hasta de los que no participaron, como es Josefina, ¿no? O de los pretendientes que se vuelven pues otra cosa. Entonces, ese, y aparte como iba a suceder más o menos al centro de la novela, eh, también desde el punto de vista de la estrategia narrativa era el más difícil porque eh, las novelas más o menos, bueno, se pueden caer en cualquier momento, digamos, pero para el punto de vista del lector, en la mitad está cansado, pues, y más en una novela larga, y si no hay algo si hay algo que le quite el interés, ahí se muere. Entonces ese punto era muy importante. Entonces, me cuidé mucho de cómo los personajes actuaban ahí y cómo el lector podía pasar después de ese punto y también sentir que había pasado con él para seguir adelante con la lectura, ¿no? Y si tú ves la primera parte hasta ese momento, es un poco más morosa, digamos, mucho más descriptiva y todas cosas, y después ya es mucho más acelerada, ¿no? Ya se va a la guerra y ya es más concentrada, aunque los personajes se van describiendo y hay otras muchas cosas, y bueno, en el mismo tono de describir mucho las escenas, ¿no? La escena donde en Ensenada comen langosta con frijoles, pues es bastante detenida, digamos, muy explícita. Digo, no es acelerada, sino me doy todo el tiempo, pero ya no son tan regodeadas como las anteriores, ¿no? Y los personajes, pues, todos me gustan, ¿no? Un secreto es, eh, todos los personajes son inventados. Digamos, no conozco a ninguno de ellos. No es que yo haya vivido algo y haya dicho, pero por lo tanto les puse nombres cercanos a mí. Por ejemplo, la familia Esponda es una familia ligada a mí porque mi abuela paterna fue educada por, ella se apellida Batalla, y su tía, que la creó, María Esponda, María Batalla, se casó con un señor Esponda. Entonces, mi abuela y mi tía no eran Espondas, pero en la revolución se crearon en la familia Esponda. Entonces,
yo utilicé el nombre esposo y dije, bueno, esa es una familia que yo conozco, pero no es mi familia, ¿no? Entonces, Raúl y Armando son unos primos míos. No son este Raúl y este Esponda, nada más es su nombre, no se parecen en nada. Pero en nada, en nada. Espero que no se enojen conmigo. Cuando uno de ellos todavía vive. Entonces, y todos los demás personajes les fui poniendo nombres de mis compañeros de primaria, ¿no? Miguel Bosch es mi compañero de pupitre en primero de primaria. Todavía somos amigos, pero le tuve que hablar para decirle, oye, Pedro Luján es un compañero mío también de la primaria en quinto año, jugábamos fútbol juntos, éramos los goleadores y entonces, pues a él lo puse de galán de Josefina. Y así todos, David Freyer, pues es un compañero, todavía su nieta es amiga de mi nieta y todas estas cosas, y les puse esos nombres para tenerlos cerca, es muy cursi, pero para tenerlos cerca de mi corazón, ¿no? Para fueran como fueran, yo los pudiera querer, ¿no? ¿Te contesté? Sí, porque de hecho, o sea, mi pregunta era cuando está uno leyendo lo que le va a pasar a Isabel, dice, ¿por qué Armando está permitiendo a través de la carta? Y su hija le dice, sí, lo que tú quieras, papá. Y de todos modos, Josefina, si ella no hubiera alertado también según al pretendiente, el otro como que no hubiera reaccionado y a lo mejor no hubieran ahí intuido la manera de tratar de salvarla. Entonces, Sí, creo que en esa parte que Armando, ahí es cuando desata los demonios de su culpa, ¿no? Así como sí, también sabemos en el momento que le pasa a Federico, al tío, cuando ujú, es con su morenita. Entonces, ujú, pero Armando, o sea, como que esas historias en paralelo y que está desatando, y sobre todo que nos das como esa visión de ver cómo una persona por soberbia, por avaricia, por querer incrementar un negocio, que antes para él era como, porque con el yerbero lo dice, es que quiero hacer algo, pero que esté como en el límite, y ya cuando dice, bueno, si ya estoy dando a mi hija, ya que me importa, ¿no? Ya que venga lo sí, que sea. Entonces, sí, esa parte es complicada sí, como lector, ¿no? Digo, como escritor, yo creo que ahí es donde nos da las explicaciones, porque al final del día son los matices de cualquier ser humano, ¿no? ujú, sí, sí, así fue. Pues Muy muchísimas bien. gracias. No, al contrario, Nela. Gracias, Nela, y gracias por la respuesta. Norma, adelante con tu pregunta, por favor. Hola, Saltiel, ¿qué tal? Hola, Es la Norma, ¿cómo primera vez estás? que te leo y la verdad es que tengo un muy buen sabor de boca. Qué bueno, Sí, sí, gracias por la decir. verdad es que es una novela muy disfrutable. Desde el principio te engancha, como dijo Nela, y como también ella refirió bastante bien, yo me sentí en una película blanco y negro de las que veía yo cuando era niña. Entonces, era como una película en mi cabeza la novela. Quiero preguntarte acerca de los personajes femeninos que me parece que están muy bien construidos, porque los sentí como de veras, como si existieran esas mujeres con esta pulsión de vida, sensuales, que empiezan a querer vivir y a disfrutar. Josefina sí es un personaje bien complejo, pero me encanta porque es un personaje bien inteligente, cómo se hace de su dinerito a través de, pues, de mostrarla a los galanes, ¿no? Y cobra Sí, como rentas, es como si la estuviera regenteando. sí, Entonces, muy inteligente. Y yo quiero preguntarte cómo fue construir estos personajes porque sí, es como si fueras una mujer y escribiste muy bien a las mujeres. ¿Cómo fue sí. para ti ese reto? Porque yo creo que no sé si sea fácil o al soltar la pluma, pues ya vas construyendo personajes femeninos de manera, no sé, ya así muy, pues sí, fácilmente. Cuéntame, ¿cómo fue eso? Pues mira, no, construir, está feo decir esto, pero construir personajes femeninos no me cuesta trabajo, digamos.
no distingo cuando consigo una mujer, la veo como mujer y reacciona como mujer. No es que disfrace yo un hombre con una mujer. Y eso es una cosa que me ha pasado desde siempre. La primera novela que escribí, que se llama Por vivir en Quinto Patio, tiene una carta de una mujer. Esa mujer sí está inspirada en mi madre, digamos, ¿no? E iba yo a contar un hecho de la juventud de mi mamá que yo conocía, pero que no había vivido, obviamente. Entonces, sabía que le había pasado, pero nada más sabía que le había pasado, y en la novela ese hecho es importante. Entonces el personaje le escribe una carta a una amiga para contarle lo que le ha pasado. Aquella novela es muy humorística, es realmente muy, eh, muy de carcajada, la verdad. Y, y entonces, de repente, cuando empecé a escribir la carta, me acuerdo perfectamente porque es una de las experiencias de escritura más importantes en mi vida. Estaba yo inclusive en Lima, Perú, y porque yo viajaba por América del Sur, y le empecé a escribir, y fue como si escuchara la voz de una mujer, pero no de mi mamá, sino de una mujer. Y entonces empecé a escribir como ella, reaccionando como ella, y fue una experiencia muy emocionante, ¿no? La verdad. Y fue la primera vez. De ahí en fuera, entonces, dije, bueno, cada vez que escriba yo acerca de una mujer, pues voy a dejar que surjan las cosas. Y con Josefina en particular sentía eso. Gladys me costaba más trabajo, ¿no? Y, y me costaba más trabajo porque entendí que Gladys es impenetrable, ¿no? Entonces que, el, que el personaje, por eso le contaba yo a Anela de esta relación entre escribir y los personajes es muy particular, porque vas escribiendo de ellos y los tienes definido, pero conforme vas escribiendo los vas conociendo. Y me di cuenta que Gladys, por ejemplo, no se dejaba conocer, que Josefina sí la conocía, pero que ella no se dejaba conocer. Y entonces yo dije, pues no la voy a conocer, la voy a describir así como esta figura, como marmórea que es, ¿no? O sea, un poco como una estatua. En cambio, Josefina, pues es esta mujer ambiciosa que a mí también me seducía mucho, porque yo decía que esta no es que sea mala, es que no tiene ética, ¿no? O sea, eh, ella, como dice, no explotó al señor Scutia, se llama, ¿no? Al señor Escutia, sí. Sí, al señor Scutia porque rechazara que es, sino porque tuvo la oportunidad, porque se dio cuenta que era un baboso y dijo, pues lo voy a explotar, ¿no? O sea, y esa reacción así de repente cuando la escribí, dije, no, ella es así, no es mala, hace lo que debe ser sin, sin, sin arrepentimiento, ¿no? O sea, entre todos los personajes es el que menos se arrepiente de todo, hasta el final. Sí, tal vez cuando se cuenta lo que le pasó ya en el epílogo, a lo mejor ahí, pero... Y cuando digo a lo mejor es porque es un recuerdo de Orestes, y no estamos seguros que eso haya pasado, ¿no? Si realmente se arrepintió, pero actúa con una frialdad así, pues, como debe ser, como es, ¿no? Y, y con cada personaje, pues me pasaba un poco igual. Inclusive el personaje que más ternura me daba, pero no porque sea bueno, sino porque es más inocente, es Raúl, ¿no? O sea, pues yo decía, este es un grandulón, boxeador y fuerte, es hasta noble, pero
resulta igual al final, pero bueno, no es capaz de matar a Elena, ¿no? Cuando fue a eso, no es capaz, ¿no? Entonces, cada uno de los personajes me iba surgiendo, ¿no? De esa manera, y yo iba siguiendo, pues, una especie de lógica humana, digamos, siguiendo los personajes, se van transformando y yo los iba siguiendo, y algunos me sorprendieron, por ejemplo, que el yerbero hubiera sido pistolero, ¿no? O sea, que hubiera sido un matón. Yo dije, qué buena idea. cuando se me ocurrió, yo dije, y se llamaba el alacrán, ¿no? Y yo dije, bueno, qué bien, hay un personaje que cambió de lo malo a lo bueno. Pero así como que la novela se iba imponiendo sobre mí, ¿no? A mí me pasa una cosa, yo me puedo pasar varias horas pensando qué voy a escribir y no se me ocurre nada, pero apenas me pongo a escribir y me siento sobre la computadora, se me ocurre y ahí voy. En el otro momento en que se me ocurren las cosas es cuando me empiezo a dormir. Es horrible cuando estoy escribiendo una novela, y más para mi mujer, porque ya me voy a dormir y ya apagué la luz y todo, y de repente se me ocurre una idea, y como ya sé que si no la escribo al día siguiente ya se me olvidó, me tengo que levantar, escribirla, o la escribo en el teléfono, me paro, y entonces, bueno, la primera hora es así, y entonces al otro día trabajo sobre ellos, pero durante el día difícilmente se me ocurren cosas. Sí, se me van ocurriendo y las voy anotando y las voy desarrollando, pero las desarrollo escribiendo. No, no, eh, es como si el hecho de escribir fuera el hecho mismo de estar o con el lapicero o en la computadora, es lo que me da el tono, ¿no? Pues muchas gracias por la respuesta. Te voy a seguir leyendo porque me gustó mucho la novela. Muchas Qué bueno. gracias. No sabes cuánto te agradezco que me lo digas. Eso me hace realmente muy feliz. Gracias Gracias. a ti. Ricardo, adelante. Tiel, muy buenas noches. Un placer Hola, de ¿cómo estás? volverte a ver. Fui a verte ya a la presentación en la Cámara de Diputados, fue cuando Sí, te sí. conocí. Y bueno, ya después de terminar la novela, primero quiero hacerte un reclamo. Sí. En buen plan. Cuando estás jugando cubilete, que a mí me gusta mucho el cubilete, Ajá. no entendía por qué si sacas 5 ases, que es, pues, digamos, quintilla, Ujú, perdías, ¿no? Hasta la ujú. página 445 entendí que pues es tanta suerte que pues merece perder, ¿no? Sí. Pero hasta la 445 fue cuando me entero de eso, ¿no? Entonces toda la novela me la pasé pensando, pero ¿por qué? Pues, ya después la explicación que das se me hace muy lógica, ¿no? Y sí, pues te llevas toda la suerte, pues pierdes, ¿no? Por tener tanta suerte. Sí. La segunda, la construcción que decías del narrador, yo lo comenté incluso en alguna de las sesiones que tuvimos para comentar el, cada una de las metas. No entendía quién era, no entendía quién era hasta el epílogo, ¿no? Ya cuando supe que era Orestes dije, bueno, pues sí, fui descartando a Tiresias, fui descartando a todos los personajes que tenías por ahí, hasta el final que Orestes, pues es el que está narrando la novela, y se me hace muy bien que haya sido él, porque sí le da todo el sentido a la novela, y hace también más para que de repente vayas de arriba para abajo, de arriba para abajo, porque él finalmente no lo vivió, sino fue lo que pudo saber a través de todo lo que investigó, ¿no? Entonces me hace una genialidad, pero sí también es un reclamo, porque
toda la novela me la pasé pensando, pues, ¿quién es el que está narrando, no? La pregunta que yo quiero hacerte, porque se me hace de la historia que tuvimos en la ciudad, como la historia del crimen organizado, como las cosas que pasaron con Estados Unidos, y cómo fuiste engarzando cada una de las cosas para que pues, le diera vida a esta familia y estos paralelismos entre los abuelos, los abuelos, los papás, los hijos, y al final, cómo pues cada uno fue el reflejo del otro, ¿no? Federico, Armando, Raúl con su papá, etcétera, ¿no? Al final Orestes le entiende ahí que, pues, que podía haber sido pues, el heredero de una digamos, franquicia o de un imperio o de algo por el estilo. ¿Qué pasó con eso? Es decir, al final, ¿qué pasó con todo el negocio que tenían ahí? ¿Cómo es que te sales de ese negocio? Porque sé que no es fácil salirse de la mafia. No se da una explicación en la novela y no sé si tú tampoco tengas una explicación en ese sentido, ¿no? No, mira, la única explicación que tengo es que el hijo de la nenina y el señor Gallardo se apellida Félix Gallardo, ¿no? Ah, pues sí. Qué bueno. No, no lo había asociado, tienes toda la razón. Sí, entonces, que es un dato que no se nombra en la novela, nada más se dice el apellido de los papás, ¿no? Y, Cierto. y entonces, pero me cuidé también de que el niño naciera 2 años después del personaje Félix Gallardo, el real, ¿no? Ya. Digamos, para que no se me dijera que yo estaba diciendo alguna mentira, ¿no? Se apellida sí, pero no es él, digamos, Claro, claro, claro. pero es una pista como para que el lector como tú diga, bueno, ¿qué pasó? Pues pasó lo que pasó en México. Esas bandas, esas pandillas criminales se convirtieron en el crimen organizado. Claro. Y hay otra pista en la novela que, que, que es lo decía en la creo de que Armando quiere estar dentro de los límites de lo legal hasta que se pasa del otro lado, ¿no? Hasta que dice, ya no me importa, ¿no? Es mi El territorio. hierbero le dice, estás de este lado, pero te podías pasar del otro. Y dice, no, no me voy a pasar. Y esa frase, digamos, es un indicativo de, porque yo creo que lo que ha pasado en México es que como país hemos traspasado el límite de lo legal, digamos, sin darnos cuenta. Por ejemplo, inclusive ahora el presidente se ufana del dinero que viene, de las remesas que vienen de los Estados Unidos y que eso nos permite. Ese es dinero ilegal. Yo no estoy diciendo que se trate mal a los ilegales, ni a los que migren, ni no, al contrario. Yo trabajo con un grupo que hace una carta para deberes, de los deberes que hemos presentado a la ONU y todo, y siempre pienso que todos los inmigrantes deben ser tratados con justicia y todo. Pero el hecho es que el dinero que ganan es ilegal, no está dentro de las normas, es un dinero ilegal. Entonces, ese dinero ilegal entra a la economía y se vuelve legal, pero Se es blanquea, ilegal. cierto. Y el mal entra de esa manera a las sociedades. Entra como en el principito, el zorro le empieza a decir, el mal empieza como una bella rosa, ¿no? Lo insinúa, digamos. Y esto es así, lo ilegal empieza cuando empiezas a tolerar la ilegalidad. Entonces al principio la toleras poco, ¿no?
Entonces, primero dices, van a enviar dinero. Pues entonces después toleras que haya polleros que los pasen y que les cobren. Es ilegal, ¿no? Y entonces después, ya cuando está así, por ejemplo, cuando Fox dijo que había, que las familias, que varias familias habían salido de la pobreza, como ahora lo ha dicho también López Obrador, hicimos un pequeño estudio eh, y nos dimos cuenta que lo que pasaba en ese momento es que las familias de 2 salarios mínimos legales, más o menos, ¿no? eh, tenían otros ingresos alrededor de y unos legales y otros ilegales. Por ejemplo, una de las hijas, en lugar de trabajar en una casa como sirvienta, había pasado a una empresa de servicio de limpieza. O sea, no había mejorado su calidad del trabajo ni nada, sino simplemente limpiaba oficinas y recibía pues una quincena en lugar de que su patrón o su patrón le dieran ese dinero. Entonces, ¿no? Entonces era dinero, ese dinero no formal, no ilegal, pero no formal, se había transformado en dinero legal. Pero una hermana se había vuelto prostituta. Entonces, o cabaretera, o trabajaba en un table, en fin, estaba en estos negocios negros lindandos como legal y metía dinero. Y así era muy fácil que otro hermano pues fuera narcomenudista y vendiera marihuana y cosas de estas. Entonces, una familia de 2 salarios mínimos, y otro ya estaba en Estados Unidos, ¿no? Eran un poco como prototipo de todas estas cosas. Entonces, había la mitad del dinero de esta familia era legal y la otra mitad era ilegal, poquito adelante, porque sí, el que estaba en los terrenos trabajaba como jardinero, como jornalero, como lo que sea, pero el dinero que mandaba entraba de manera ilegal, sin impuestos y sin nada, y entraba en dólares y se cambiaba, y entraba un circulante, y todo eso, pues todo eso hace que la moral se vaya rompiendo, ¿no? Y creo que lo que le ha pasado a México, y eso es lo que yo traté de retratar en la novela, es cómo la moral social en México se fue corrompiendo, poco a poco, a partir de aceptar producirle para los Estados Unidos goma, ¿no? O sea, ahí cambiar el cultivo para hacer goma, poner los laboratorios, y sobre todo que el gobierno lo haya aceptado. O sea, que todo eso pasara. Yo a los gomeros los conocí, los de no los de los años 50, pero sí los de los años 70. Yo era eh, joyero en aquel momento y vendía joyas por todo el país y le vendía a señoras que después revendían a sus amistades, ¿no? Y tenía yo una clienta en Culiacán, que precisamente le decíamos la nenina, por eso tomé el nombre de la nenina, eh, que me decía, no, conmigo nada más acompáñame con los gomeros. Entonces íbamos al barrio los gomeros y yo sacaba nuestra de joyas y las mujeres decían, sí, a ver, me gusta este. Y yo le decía, ¿cómo lo va a pagar? Se lo iban a pagar a ella, ¿no? No, no, se lo va a pagar ahorita. Y se metían a un cuarto en una casa así bastante rústica, sacaban unos fajos de dinero de este vuelo así, sacaban el dinero, 12,000 pesos. Imagínate, en los años 60 era muchísimo dinero, lo tenía ahí en efectivo bajo el colchón. Entonces, todo eso a mí me parece que hizo que México dejara crecer la ilegalidad. Entonces, al principio era poquito, después más y después más, y ahora estamos en este liazo, porque es como una bola de nieve, ¿no? Y eso sí es lo que yo quise tratar. Y eso es lo mismo que les pasa a los personajes, ¿no? Los personajes van aceptando
poquito a poco la maldad, ¿no? Desde don Federico. Siente que debe de ir a ver a su hermano para decirle que se olvide, pero dice, no, si yo ya le dije. Y él no aceptó, pues, y apagó la luz, ya no lo hizo. Ya, Entonces, ahí claro. empiezas, digamos, con un pequeño paso, empieza esto y por eso pues, le pasa lo que les pasa a los personajes. Un poco el sentido del título es ese, ¿no? O sea, los demonios que te hacen La perderte, ¿no? culpa. Y lo Claro. del negocio, pues sí, está indicado ahí brevemente con Orestes que podría ser, pero pues él se separó, o Josefina se separó, pero el hijo de la nenina y Félix, pues ese sí, ahí se quedó, ¿no? Hay una pequeña nota. Muy bien. Pues te agradezco mucho, Saltiel. Me gustó mucho tu novela. Y pues para seguirte leyendo. Muchas gracias, qué bueno. Gracias, de verdad. Gracias. Lourdes, adelante con tu comentario. Buenas noches. Hola, Pues Lourdes, ¿cómo yo estás? primero quiero confesar dos cosas. Una que también es la primera vez que leo una novela tuya, no había leído antes. Y la segunda es que no la terminé, pero la voy a terminar porque me interesa mucho. Sobre todo me interesa, bueno, son varias cosas, cómo vas describiendo la vida de la Ciudad de México, cómo se va transformando la Ciudad de México y cómo se va transformando el país, cómo se van transformando las familias. Me gusta cómo vas de un pasado a un pasado anterior para remontarnos desde a los abuelos y a los padres. Y bueno, se refleja cómo era de cierta manera tratada la mujer, porque esa historia donde el papá no quería que se casara la hija y entonces pues jugaba las carreras y ganaba para que la hija no se casara, pues la hija no tenía el derecho a elegir si no tenía que ser entregada a quien el padre quisiera o no entregada nunca porque pues el papá no quería, ¿no? Y lo mismo en cierta forma le pasa a Gladys, ¿no? Porque Gladys también hacen un evento para que disfrazar de que hay alguien seleccionado. O sea, tampoco es Gladys la que está eligiendo. Entonces hay también ahí una demostración de lo que ha sido en algunas comunidades alejadas, rurales nuestras, en la actualidad sigue siendo así, e incluso vendidas las jovencitas, ¿no? En casamiento. Entonces, seguimos arrastrando esas situaciones y también me gusta porque ya tengo yo muchos años de vida y entonces hubo cosas que me llevaron a recordar situaciones de mi infancia, por ejemplo, cuando mencionas el poema de la raza de bronce, que en algún momento, escrito por Amado Nervo y que en algún momento, pues en la escuela dijimos por lo menos un fragmento, porque es larga, pero hay un fragmento que es el más conocido. O cuando mencionas el poema de Manuel Acuña, El Nocturno, dedicado a Rosario, y que pues, aunque ya tiene más años, todavía es anterior a esta historia, pero que hubo un tiempo en que era muy recitado, muy declamado, porque es de mucho dolor, pero nosotros en aquella época de jovencitas decíamos, pero ¿cómo? Pues lo dejó, ya sabes por qué lo dejó, porque ¿cómo es eso de que en medio de nosotros mi madre como un Dios? Ah, con razón lo dejó, ¿no? Eso dice el poema, ¿no? Y en medio de nosotros mi madre como un Dios, no, La no, penúltima estrofa, sí. con razón se fue Rosario y lo dejó. O bien las canciones que yo escuchaba de mis hermanas mayores, como ¿cómo se llama? La de que cantaba María Luisa Landín, ¿no? Amor Perdido. Amor Perdido. ¿Cuál otra que mencionas?
hay otra que también la media vuelta, ¿no? Que Sí, también mencionas que la cantó pues el Alfredo. boxeador. Sí, Ujú, efectivamente. Y bueno, me llamó la atención que utilizas algo que ya fue de nuestra época totalmente, me pareció muy atinado, muy bien puesto en ese momento, cuando estás hablando del problema de salud que hubo en aquella época, donde ujú, también tuvieron que aislarse todos y que ujú, mencionas que el presidente dijo que nos cayó como anillo al dedo. Y ujú, que mencionas también que el secretario de salud, o bueno, la persona encargada, pues, ujú. que el personaje se tapa, bueno, Armando, ¿no? Se Sí, tapa con un paliacate porque era ujú, la recomendación, aunque el encargado de salud en el gobierno decía que eso no servía. ujú. Ahí introduces algo de nuestra época, Sí, sí, algo que sí, acabamos de vivir hace poquito sí. tiempo, que eso, es una verdad que eso sucedió, pero lo pones muy bien ahí en esa parte de la novela. Entonces, me está gustando, me remonta, me hace imaginarme ese México de aquella época, y bueno, y los principios del tráfico de droga, ¿no? Que Ujú, es ahí donde está el meollo también, cómo se empieza a producir. Y yo recuerdo también, como ya tengo una edad muy avanzada, recuerdo cuando no todavía había creo. olas, ¿Mm? todavía los campos se veían tan bonitos con amapolas de colores. Y de Sí, pronto todo desapareció porque todo se volvió prohibitivo, sí, sí, sí. por el producto que se extraía Ujú, y que era una droga que en ese momento estaba, en algún momento llegó a ser muy fuerte, muy importante. Bueno, ujú. la seguiré leyendo. Yo creo que en 2, 3 días ya la termino. Muy Cuando bien. mucho. Y qué bueno, felicidades. Me está gustando mucho. Qué bueno. Gracias, María Luisa. Lourdes, gracias. Lourdes. De la música, ya que les cuento una cosa. Sí, la idea era que la estética de la novela fuera la misma de las películas del cine mexicano de la época de oro, ¿no? O sea, que la estética, inclusive hay como una cámara que afoca más o menos igual que Gabriel Figueroa y todas estas cosas. Yo soy un fanático del cine mexicano, se nota, ¿no? Entonces, eh, sí, y si ustedes ven todas las películas de la época de oro, en todas hay canciones. O sea, por un motivo u otro, la gente canta. No, no Así es, es, y es así es. distinto al tema musical. O sea, no es que estas canciones sean lo que se llama un soundtrack, digamos. Son canciones que están dentro de la trama y que se cantan eh, para explicar o para alegrar o como parte del argumento, no como música de fondo, ¿no? Eso es lo Así que quiero es. decir. No es música ni incidental, ni música de fondo, ni música temática, sino es parte de la película. En, Todavía en las películas de los años como 60, sí, todavía ujú, existen donde ya son Alberto Vázquez o Enrique Guzmán o todos esos cantantes, los que sí, de momento dentro de la misma historia de la película ellos salen canta. cantando. Sí. Sí. Y eso, y cantan, digamos, por ejemplo, en Aventurera, una de las escenas centrales de la película esta de Ninón Sevilla, que es tan bonita, Pedro Vargas canta Aventurera cuando ella pasea por la pista de baile del cabaret. Es una escena preciosa estéticamente y temáticamente porque la canción dice lo que le está pasando a ella, que se está arrepintiendo, y Pedro Vargas, en esta prodigiosa canción de Agustín Lara, sí, le dice, no, vende caro tu amor, ¿no? O sea, eh, hay, y eso, esa letra se contrapuntea muy bien con la novela, y eso es lo que yo traté de poner con las canciones, ¿no? Que todas las canciones que aparecieran dijeran algo de esa manera. Ya cuando, ya nada más les digo, ya cuando terminé la novela y todo, que ya estaba impresa,
la chica de promoción de la novela me dice, oye, ¿y hay algunas canciones relacionadas como para que podamos promover un soundtrack y todo? Le dije, no, hay un soundtrack. No, no es así. Le dije, hay 12 canciones que se cantan a lo largo de la novela y están, me dijo, ¿todas? Le dije, sí, se las enumero. Y entonces ella hizo un playlist que está en Spotify y en donde yo nada más pedí que se incluyera el Nocturno a Rosario como una canción dicha por don Manuel Bernal, que yo, como tú, oí de niño y me conmovía. Entonces, ahí están todas las canciones que dicen. Y sí, Pues muy atinadas, porque sí están puestas, lo que se canta en el momento está acorde a lo que va la historia de los personajes. sí, Muy bien, muy bien. Gracias. gracias. Albert, ¿Qué tal, Celtier? Pues a Hola mí Albert, también, ¿cómo estás? también me gustó bastante tu libro. Pues es un libro que maneja pues los temas como lo que es la culpa, la venganza y la redención, ¿no? Es algo que está bien presente en cada uno de tus personajes. ¿Cómo fue esta parte tuya pues, de manejar estos temas, ¿no? Como eje central, por así decirlo, en tus personajes y en tu novela? Pues mira, como les dije al principio, yo lo que quería era contar una historia clásica con, o sea, el rapto de Elena, digamos, y lo que le pasó a todos los que participaron en el rapto, pero sin hacer alusión a eso, o sea, sin dar ninguna pista real. eh, bueno, sí, muchas pistas reales están dadas, digamos, pero ninguna literal, digamos, explícita, sino que, bueno, que Gladys se llame Elena primero en las cartas y después ella adquiera esa personalidad, pues es la pista mayor, pero todos los demás no se dicen. Por ejemplo, lo que decía Lourdes de, de la mujer que fue entregada a quien ganó, pues es un mito, es el mito de Hipodamia, tal cual, o sea, Hipodamia se le entrega a Peleo después de una carrera de caballos, eso es más o menos, yo describí casi literalmente el mito en una hacienda de Iztapalapa, ¿no? O sea, no de Tlalpan. eh, sin muchas, nada más hecha como si fuera una película ranchera, ¿no? No, y nada más. Y una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención y que era lo que quería reproducir, era cómo los personajes en la mitología asumen la culpa de una manera muy distinta a la que nosotros la asumimos, ¿no? La culpa y la responsabilidad y el castigo y el destino, de otra manera, lo expresa muy bien Milán Kundera creo que en La insoportable levedad del ser, cuando hace un ensayo el personaje, no sé si es en La broma o en La insoportable levedad del ser, pero es en una de las dos, y habla sobre Edipo, y dice que lo que más le llama la atención de Edipo, y a mí esa respuesta es la que quise poner, porque Edipo sí, efectivamente se acuesta con su mamá, pero él no sabe que es su mamá, ni Yocasta sabe que él es el hijo que perdió, ¿no? Los dos cometen este delito sin ser conscientes de que estaban cometiendo un delito. Y cuando Edipo se da cuenta de eso, no dice, ay, pues no sabía, ¿no? O sea, pues, me hubieran avisado, que es lo que normalmente, no, se saca los ojos, no, ni lo piensa, se saca los ojos, ¿no? O sea, asume
la culpa y la responsabilidad y el destino sin justificaciones. O sea, no se justifica. Y los personajes de mi novela tratan de no justificarse, ¿no? Hay una escena donde Armando, poco antes de que entregue a Isabel, se siente mal, pero también porque Agamenón se siente mal frente a Menelao en el momento en que sacrifica a Ifigenia, ¿no? Entonces, es el único momento, pero inmediatamente Raúl le dice, ni te sientas mal, esto es lo que tenemos que hacer, si no te cuelgan de los testículos, ¿no? O sea, para ponerlo, o sea, esto es lo que nos toca y ya ni lo pienses, ¿no? Es prácticamente eso lo que le dice, ni lo pienses. Entonces, y Josefina hace lo mismo, dice, no, pues lo tengo que hacer. Y Gladys también, ¿no? Dice, no, bueno, yo estoy destinada a Tomás Pellicer porque me rifaron y ya. Y también, por ejemplo, la escena que decía Lourdes de que a Gladys la ponen, pues así fue el matrimonio de Elena con Menelao. O sea, el rey, su padre, manda llamar a todos los posibles pretendientes y los hace competir para que se queden con ella y todos prometen defender a los otros. O sea, todos van a concursar, dicen, el que gane lo vamos a defender. Y en esa promesa está el origen de la guerra de Troya, ¿no? Bueno, yo quise ponerlo así, pero también con esta cosa que decía Lourdes de cómo son las familias mexicanas, cómo lo hacen. Por eso es una especie de kermés y hay el chivo y la barbacoa. Y es un poco divertida la escena, no me digan que no. No digamos, es muy dramática, pero está contada así como uno dice, qué bárbaros estos, ¿no? O sea, pues está contado, ahí dice que el cronista escribió un artículo, una columna que se llamaba Ensalada Fifi. En realidad la columna se llamaba Ensalada Popov, ¿no? Así, y se publicaba en Novedades. Agustín Barrios Gómez Agustín era Barrios Gómez. Agustín Barrios Gómez el que le escribía, y yo le puse Ensalada Fifi un poco relacionado con el tiempo actual y que se supiera que era una columna que realmente era la que desnudaba a la sociedad mexicana, ¿no? Entonces, sí, eso es un poco, quería ponerlo, porque por otro lado sí es real, como que asumimos las cosas que, bueno, no toda la gente, ¿no? Pero antes había, como era un poco la costumbre de, no, creo que eso es, pues, no toda la gente dice, ¿por qué yo? Bueno, antes, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó esto? Piensa que no, pues me tocó, ya, ahí va, digamos. Y creo que en las familias mexicanas esto era muy así, ¿no? Cuando dicen de las familias de que por qué las mujeres aceptaban todo, ¿no? De su marido, pues es porque decían, pues es porque así me tocó, ¿no? Mi abuelo, por ejemplo, era jugador y mi abuela se casó con él, después se separó de las primeras separaciones. Y yo le decía, ¿y qué tal? Dijo, no, bueno, pues ese es el que me tocó. O sea, y pues era un poco, ya me tocó, ya estoy así, ya, a otra cosa, ¿no? Y asumir las consecuencias de pues, que se le hubiera tocado. Entonces me contaba, no, yo podía haber hecho otras cosas, pero este fue el que me tocó. Y eso es un poco lo que creo que está atrás de esas tres cosas que tú nombraste, ¿no? Muchas gracias, Santiago. No, al Muy contrario. bien, pues Saltiel, creo que quedaron contestadas todas las preguntas. Muchas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias por habernos acompañado. No, Y al bueno, contrario. te quiero comentar dos cosas. Periódicamente hacemos desayunos. Yo sé que no estás aquí en la Ciudad de México, pero cuando vayas a estar por aquí, cada fin de mes tenemos un desayuno con los autores que han estado con nosotros. Entonces Yo nos ponemos de encantado. acuerdo te invitamos a Sí, desayunar y para la foto y el autógrafo y todo eso. Y por último, pues nos queremos me sacar va a una encantar. foto aquí con el libro. Sale re mala. Ahí va, ya va. Una, dos, sí. La primera, tres. Vamos a repetir una más por cualquier cosa. Y va. Una, dos, sí. Tres. Listo. Sí, me encantará ir a desayunar con ustedes. Ustedes me dicen cuándo yo voy a la ciudad no muy seguido, digamos, pero una vez al mes voy y a veces voy así a cosas especiales como un desayuno y ya después me regreso. Así es que ustedes fijen una fecha para Pues nos Perfecto. ponemos de junio acuerdo, o Albert julio y ahí escribe está. y claro que sí, muchísimas gracias. Tienen ya mis datos y todo esto, ¿verdad? Sí, ya. Ya, ya, Sí. ya, ya los tenemos. Perfecto. Pues